Historias y relatos fantásticos. Vicente se sentó en la pequeña banca de madera de la iglesia. Con los pies colgando en el aire, sus ojitos curiosos recorrían cada rincón de la pequeña iglesia. Las velas encendidas, las flores en el altar, la imagen de los santos. Pero lo que más le impresionó fue el señor de túnica blanca que estaba delante de todos, en el altar. Era la primera vez que veía a un cura, a un sacerdote, que vestía una ropa larga y suelta, ceñida en la cintura con un lazo. En su pecho colgaba una gran cruz dorada que brillaba con la luz de las velas. Su voz era fuerte y pausada. La gente lo escuchaba en silencio. La gente le decía, «Padre», y Vicente sintió un escalofrío de emoción. Si todos lo llamaban así, entonces debía ser alguien muy, pero muy importante. A su alrededor, todos se arrodillaban y se levantaban al mismo tiempo. Vicente, sin entender bien, los imitó. Era como un juego solemne, pero un juego que solo los grandes parecían conocer. Mi amigo, el señor cura. Vicente corría entre los sichus, riendo con cada salto que daba sobre el pastizal ondulado. El suelo era un mundo de pequeñas lomas y hendiduras, con terrenos irregulares que subían y bajaban, sin orden. Más allá, muy a lo lejos, las montañas se alzaban gigantes, y el niño, de apenas 5 años, las miraba con la esperanza de llegar allí algún día. Cuando sea grande, iré hasta allá, pensaba muy determinado. Tal vez en unos días ya sea grande. Pero por ahora no importaba. Ahora jugaba, saltaba y corría sin rumbo, con su perro siguiéndolo de cerca, mientras en su cabecita seguía guardado aquel gran día en que bajó al pueblo por primera vez. El pueblo quedaba lejos, allá adentro en el valle, muy lejos. Su papá decía que era casi un día de camino. Vicente no hubiera llegado ni en sus sueños. Lo llevaron cargando en la espalda, envuelto en una manta, porque sus piernitas chiquitas no aguantaban tanto. Pero valió la pena. Había visto al cura, al señor cura, el que hablaba con Dios. Ese día, de pie en el altar, con su túnica blanca y la cruz brillante en el pecho, el cura había dicho con voz solemne, «Queridos hijos». Qué hermoso sonaba. Vicente había sentido que Dios mismo estaba ahí, escuchando. Y ahora, mientras jugaba en la inmensidad del campo, entre juego y juego, recordaba al cura. «Queridos hijos», decía con voz profunda, imitando al sacerdote. Se encontró con una oveja y con toda la seriedad del mundo le puso la mano en la cabeza. «Querida hija». La oveja lo miró con indiferencia y siguió comiendo. Vicente se carcajeó. Era divertidísimo. «Queridos hijos», le dijo a otra oveja. «Queridos hijos», le dijo a un grupo de alpacas. «Queridos hijos», le dijo a un arbusto. Y cada vez que lo decía, se moría de risa. Su perro lo miraba con confusión, pero Vicente estaba fascinado con su nuevo juego. Así siguió corriendo entre los sichus, dando bendiciones a todo lo que se movía, no importa si es con el viento. Pasaron algunas semanas desde aquella vez.
lo que para Vicente era una eternidad, pero en ese tiempo él ya se sintió grande. Una mañana muy de madrugada salió a corretear con Guiñapo, su perro. En la manta que llevaba atada a la espalda guardó un puñado de mote y algo de charqui cocido. Hoy era el día, hoy iría hasta aquellas montañas lejanas. Corrió entre los sichus, saltando entre sus desniveles del terreno irregular. Guiñapo ladraba y daba vueltas a su alrededor, moviendo la cola de pura emoción. ¡Qué lejos parecen las montañas!, pensó Vicente, pero no importaba. Él ya era grande, así que llegaría. Mientras avanzaban, Guiñapo vio una vizcacha y salió disparado tras ella. Vicente lo siguió riendo, sin sentir cansancio. Todo era hermoso, el cielo azul, el viento fresco, los ichus ondeaban en el campo. El tiempo pasó volando. Cuando el sol estaba en lo más alto, Vicente se detuvo un momento y miró alrededor. Las montañas seguían allí, lejanas, muy lejanas. Sintió un poco de decepción. Había caminado tanto, varias horas, y parecía que no se había movido ni un poquito. Suspiró. Tal vez la noche lo ganaría si seguía avanzando, así que decidió regresar. Fue entonces cuando cerca de un ojo de agua notó algo extraño. Unas paredes derrumbadas, como si una casa se hubiera caído hace mucho tiempo. La curiosidad pudo más. Lentamente se acercó a las ruinas. Las pequeñas paredes de piedra que aún quedaban parecían susurrar historias olvidadas. Guiñapo el perro se adelantó, olfateando el aire. Vicente tragó saliva y dio un paso más. De repente, Guiñapo empezó a gruñir, primero bajito, luego más fuerte, hasta que estalló en ladridos furiosos. —¿Qué pasa, Guiñapo? —preguntó Vicente, deteniéndose. El perro, con los pelos erizados, no dejaba de ladrar, apuntando con el hocico hacia el centro de la habitación en ruinas. Vicente entrecerró los ojos y entonces lo vio. Era el cura del pueblo. Sí, él mismito, con su túnica larga y la misma forma de sentarse. Bueno, no lo había visto sentarse, pero estaba quieto como cuando estaba en la iglesia. Pero esta vez llevaba una capucha puesta. Vicente sintió emoción. Seguro había subido hasta aquí para hablar con Dios en privado. Allá abajo había mucha gente y tal vez le interrumpían. —Déjalo, Guiñapo, no molestes al señor cura —dijo entusiasmado. Guiñapo bajó un poco los ladridos, pero seguía gruñendo, con los ojos fijos en el hombre. Vicente, sin dudar, se acercó más. El hombre seguía inmóvil, con la cabeza agachada. La capucha le cubría gran parte del rostro. Pero Vicente no tenía miedo. Si era el cura, no podía ser malo. —Padre, ¿qué hace aquí tan solito? El hombre levantó la cabeza muy lentamente y Vicente sintió un escalofrío. La capucha dejó ver su rostro, pero solo un poco. Su piel era pálida, demasiado pálida. Sus ojos estaban hundidos y oscuros, como si no hubieran visto la luz en mucho tiempo. Su cuerpo era delgado. Vicente frunció el ceño. Algo no estaba bien. —Padre,
En la iglesia lo vi diferente, dijo con inocencia. Allá estaba blanco, pero más colorado, más gordito. El hombre no respondió. Vicente lo observó con más atención. ¿Hace cuánto tiempo que no come? Está bien flaco. Hasta sus ojos parecen hundidos. Aquel hombre, que en realidad no era más que la sombra de lo que fue, bajó la mirada, porque sí, él ya no era un hombre. Era un ser atrapado en su culpa, un alma en pena que no podía irse. Era un condenado, una persona, un hombre que ya había muerto, pero sus pecados, muy graves, no lo dejaban descansar. Ellos están atrapados entre este mundo y el otro, pagando una pena que solo ellos entienden. No son espíritus, no son vivos, son algo en medio, una sombra que camina sin rumbo hasta que paguen su culpa. Vicente, sin sospechar nada, sacó su manta y le extendió la mano. Tome, padre, le doy mi mote y mi charqui. El niño colocó el mote y el charqui sobre la manta. El condenado lo miró. Sus manos, con pieles bien pegadas a sus huesos, temblaron un poco. Pero lo que deseaba no era el mote ni el charqui, era al niño. Solo eso podía comer. Solo eso lo mantenía su piel pegada a los huesos, impidiendo que se deshaga con el tiempo. Por un momento sintió aquel deseo oscuro. Quería devorar. No sentiría sabor. Su condena no se lo permitiría. Pero al menos, pero no podía hacerlo. Él solo era un niño, y si lo hacía, su condena sería eterna. Jamás pagaría su pecado. Deshizo la idea y su cabeza bajó la mirada. No, yo no puedo. Vicente ladeó la cabeza. ¿No lo acepta porque está en ayuno? Algo así dijo usted en la iglesia. El condenado no respondió. Vicente suspiró con admiración. ¡Qué devoto es usted, padre! Hasta el hambre aguanta. El condenado lo miró sin saber qué decir. El niño no tenía miedo, ni un poquito. Oiga, padre, ¿y por qué aquí sí usa capucha? En la iglesia no la tenía. Es que, respondió el condenado, pero de pronto Vicente lo interrumpió. Ya sé, seguro es para que no le dé frío las orejas. En las madrugadas hace mucho frío. El condenado suspiró. Ah, sí, eso. Vicente sonrió satisfecho con su respuesta. Claro, aunque si estás rezando aquí tan solito, seguro habla mucho con Dios, ¿verdad? El condenado no contestó. Vicente se cruzó de brazos, pensativo. Dígame, padre, ¿es cierto que Dios tiene la barba muy, pero muy grande? El condenado parpadeó. ¿Qué? Sí, mi papá dice que cuando la barba es muy larga, a uno le entran piojos. ¿Por qué Dios no se afeita? El condenado sintió que su condena se hacía más pesada. Yo... Seguro es porque nadie le corta el pelo.
dijo Vicente convencido. Mi papá siempre dice que hay que estar bien peinado, por eso yo llevo el cabello corto. Huiñapo, el perro, aún seguía gruñendo, pero se acomodó al lado de Vicente, vigilando cada movimiento del condenado. Vicente, satisfecho con su teoría sobre la barba de Dios, lo miró con una sonrisa grande. Bueno, padre, qué bueno encontrarlo aquí. Yo siempre quise hablar con usted. El condenado no sabía si reír o llorar. Y Vicente aún tenía muchas, pero muchas preguntas. Vicente se acomodó mejor en el suelo, cruzando las piernas con confianza. Al principio había sentido emoción, pero ahora sentía purita curiosidad. El condenado lo miraba en silencio. Primero había temido el perro, ahora no estaba seguro. Ese niño con tantas preguntas parecía más peligroso. Padre, ¿usted siempre está con esa ropa? Es que hoy lo veo viejita y sucia. El condenado parpadeó. ¿Qué? Pues sí. ¿Acaso nunca se la quita? ¿Ni para dormir? El condenado tardó en responder. Yo... ¿Y si tiene que correr, no se tropieza? Siguió Vicente, aunque claro, ¿para qué correría? Ustedes siempre deben estar en paz. El condenado suspiró, pero Vicente no terminó. Pero para dormir, ¿cómo le hace? El condenado solo lo miró, sin saber qué decir. Dígame, padre, continuó Vicente, observándolo con curiosidad. ¿Por qué en la misa habla como cantando? ¿Cantando? Sí, pues, cuando dice queridos hijos, suena así como queridos hijos. Cantadito, padre, cantadito. Vicente hizo la imitación muy exagerada. Pero ahora su voz ha cambiado. No era así en el pueblo. El condenado desvió la mirada. A ver, cante ahora, como en la iglesia. El condenado sintió que la cabeza le explotaba. Vamos, padre, como en la misa. El condenado respiró profundo. Queridos hijos. La voz salió seca, rasposa, como un tronco quebrándose. Vicente lo miró impresionado. Padre, parece que le ha entrado tierra en la garganta. El condenado cerró los ojos con paciencia, mientras Vicente seguía con su interrogatorio. ¿Usted tiene lunares? ¿Qué? Sí, lunares. Yo tengo uno en las manos. Mire, dijo mostrándole su palma. El condenado lo miró sin entender. ¿Y usted tiene? No sé. ¿Cómo que no sabe? Si los lunares no se olvidan. El condenado se estaba arrepintiendo de haber levantado la cabeza. Tal vez, si se hubiera mantenido con la cabeza agachada, el niño se hubiera ido. Vicente, sin perder el hilo de la conversación, hizo otra pregunta. Usted bautiza, ¿verdad? Sí. Eso escuché en la iglesia. Pero, ¿y a usted?
¿quién lo bautiza? El condenado se quedó en silencio. Vicente esperaba con los ojos bien abiertos. Entonces de pronto bajó la voz y preguntó con más seriedad: y dígame, padre, ¿por qué está aquí? ¿Por qué precisamente en este lugar? Si hubiera ido un poco más allá, tal vez hubiera llegado a mi casa. El condenado sintió un escalofrío. Hubo un silencio largo. El aire se volvió pesado. El condenado suspiró largamente. Ese niño lo iba a matar de preguntas antes que la condena. El condenado suspiró largamente. El niño esperaba una respuesta, pero lo que Vicente no sabía era que su pregunta lo había golpeado en lo más hondo. ¿Por qué estaba allí? Cerró los ojos. Los recuerdos lo arrastraron al pasado. Aquella estancia, aquella casa destrozada ahora, había sido suyo. Aquí había vivido con su esposa, con sus hijos. Trabajó el lugar, pastoreó sus animales, soñó con darles un mejor futuro, pero nada salía como debía. Sus alpacas no se reproducían como debían. Sus llamas, en vez de crecer en número, más bien disminuían. Todo parecía un fracaso. ¿Cómo hacer crecer la estancia? ¿Cómo darles más a su familia? La respuesta no llegaba, pero la desesperación sí. Y entonces se le ocurrió una idea que jamás debió cruzar su mente: robarle a la iglesia, robarle a Dios. Aquella noche bajó al pueblo con el corazón latiéndole fuerte. Se deslizó en la penumbra, se metió en la iglesia como una sombra. Nadie lo vio, ni siquiera los santos de madera y de yeso, que lo observaban desde el altar. Con manos temblorosas tomó lo más valioso, las alhajas de los santos, bañados de oro y plata, monedas y billetes guardados en la caja de limosnas. El dinero de la iglesia, el dinero de Dios. Con el botín oculto bajo su poncho, regresó a la estancia antes del amanecer. Nadie sospechó, nadie preguntó. Enterró el cofre bajo la tierra en su casa, esperando el momento de encontrar un buen vendedor de alpacas, ovejas y llamas. Solo necesitaba un poco de tiempo, solo un poco más. Pero entonces se enfermó. La fiebre lo consumió, la debilidad lo atrapó. No hubo remedio, no hubo cura, solo hubo muerte. Pero su descanso nunca llegó. Abrió los ojos en la oscuridad de su propia tumba. Su cuerpo ya no era el mismo. Estaba frío, ligero, vacío. Quiso levantarse y lo hizo. No debía estar allí, porque quien le roba a Dios no muere nunca en paz. Desde entonces su existencia se volvió un castigo. No podía irse, no podía encontrar su descanso. Día tras día, noche tras noche, escarbaba la tierra con sus propias manos, buscando el cofre. Pero no lo encontraba. Las estaciones pasaron, los años se acumularon y su piel comenzó a desprenderse. Sus manos se deshacían, sus uñas se caían. Pero él seguía escarbando, buscando, porque solo devolviendo lo robado podría pagar su culpa. Pero no lo recordaba, no lo recordaba. Y entonces de repente un niño de 5 años apareció frente a él, lleno de preguntas. El condenado
Miró al niño. De repente tuvo una idea. Hijo, estoy buscando un tesoro, dijo con voz lenta. Vicente abrió los ojos muy asombrado. ¿Un tesoro? Sí, pero es un tesoro que solo debe de ser entregada a Dios. Vicente se quedó pensativo. Entonces miró el suelo. Había huecos por todas partes. ¿Y dónde está ese tesoro? Todo esto está escarbado, preguntó Vicente, frunciendo el ceño. Está escondido bajo tierra, aquí, en esta habitación, en alguna parte. Vicente parpadeó y miró a su alrededor. Oiga, padre, ¿usted lo escondió? Sí. Hace muchos años, cuando esta casa estaba completa. Vicente cruzó los brazos pensativos. Bueno, si usted lo escondió, entonces debe de recordarlo. Mayormente mi papá, cuando esconde algo, siempre lo esconde bajo la cama. El condenado sintió un escalofrío. ¿Qué? Pues sí, todos los tesoros se esconden debajo de una cama. Es lo más seguro. El condenado nunca lo había pensado. Su propia cama, el lugar aparentemente más vulnerable, el lugar donde más tiempo pasaba, el único lugar que no escarbó. Su castigo lo había cegado tanto que nunca lo consideró. Lo habían quitado el recuerdo. La cama debió estar por aquí, susurró mirando el suelo con expresión sombría. Vicente, sin pensarlo mucho, se puso a escarbar con sus manitos. No tuvo que escarbarlo por mucho tiempo. Cerca de la puerta, o de lo que había sido una puerta en aquellos tiempos, algo duro chocó contra sus dedos. El niño sacudió la tierra y con emoción sacó el pequeño objeto, un pequeño cofre de madera. ¡Aquí está! El condenado se quedó completamente quieto. Había acabado toda la habitación, toda, menos ese lugar cerquita a la puerta. El condenado miró el cofre, sucio y viejo, pero entero. Algo dentro de él se rompió. Su condena, su castigo, años, décadas, siglos. Y al fin lo había encontrado. El condenado tembló, sintió algo en el pecho, algo que hacía mucho tiempo no sentía. Hijo. Sí, padre. Me siento tan feliz. Y su voz se quebró. Tan feliz que podría llorar de felicidad. Se llevó una mano al rostro, esperando sentir algo en su piel seca. Pero estoy seco. ¡Ah! Cómo quisiera llorar. Una lágrima siquiera. Vicente lo miró con extrañeza. ¿Llorar? Mi papá dice que los hombres nunca lloran. Y si usted llora, sería raro. Sería la primera vez que habría un padre llorón. El condenado sonrió. No una sonrisa de burla, ni de tristeza. Una sonrisa sincera.
Tal vez no pueda llorar con los ojos, pero, pero ni Dios me puede impedir llorar con el corazón. Vicente se quedó meditabundo. El viento soplaba suavemente dentro de las ruinas. Guiñapo ya había dejado de gruñir. El cofre, cubierto de polvo, esperaba ser abierto. El condenado miró el cofre en el suelo. Ya lo había encontrado, pero aún no estaba libre de su condena. Tenía que devolverlo a la iglesia, pero él ni siquiera podría entrar al pueblo. Los perros. Habían tantos perros. Miró de reojo al perro. Guiñapo ya no le gruñía, pero lo observaba con esos ojos que parecían saber. Lo vigilaban muy atentamente. Pero entonces una idea cruzó su mente. Hijo mío. Sí, padre. Te falta, para que te salga bien, cantarlo un poquito más. ¿Te has confesado, hijo mío? Vicente ladeó la cabeza. ¿Qué es eso? Es cuando le dices al cura las cosas malas que has hecho. ¿Cosas malas? Sí, hice cosas malas. El condenado sintió que su plan avanzaba. Si el niño confesaba pecados, entonces le daría como penitencia entregar el cofre en la iglesia. Entonces, confiésalas. El niño, muy sorprendido, preguntó: ¿para qué? Para que tus pecados sean perdonados. Vicente estaba muy curioso. ¿Siempre hay que decirles al cura? Sí. Vicente suspiró. Bueno, pero no le vaya a contar a mi mamá. El condenado asintió solemnemente. Escucho. Vicente tomó aire y dijo con total naturalidad: bueno, una vez le quité la leche a la alpaquita. ¿Qué? Sí, pues, la alpaquita. La bebé estaba mamando de su mamá y yo también me metí. Me prendí a la otra teta de la alpaca y tomé leche derechito a mi boca. El condenado abrió los ojos. ¿Eso es malo, padre?, preguntó Vicente muy sincero. El condenado movió los labios, pero no supo qué responder. Vicente continuó. Otra vez mi mamá me dijo: Vicente, levántate. Pero yo no quería porque en la mañana hace frío, así que me hice el dormido. Es que la cama está calentita, explicó Vicente. ¿Eso es malo? El condenado se quedó en silencio. Vicente, muy animado, continuó. Una vez hubo una trucha en el riachuelo. Ese día se acabó la comida en casa. Mi papá se fue al pueblo con el burro a traer más comida, pero se retrasó mucho. El condenado escuchaba con atención. Y esa trucha estaba en un pozo casi seco de agua. No sé cómo se salió, pero ahí estaba. Vicente hizo un gesto con las manos, como si imaginara la escena. En casa
No había nada para comer, así que la atrapé. Pero cuando la tuve en mis manos, abría su boquita así. Vicente abrió la boca grande, imitando a un pez. ¿Sabe, padre? Me dio pena. Así que la solté. Ese día mi mamá pasó hambre. Fui malo, ¿verdad? El condenado quedó completamente mudo. Miró al niño, luego al perro. Parecían estar esperando una respuesta. El condenado soltó un largo suspiro y trató de responder. No, hijo, no es malo lo que haces. Vicente sonrió aliviado. Tal vez si hubieras cometido un pecado de... Entonces no lo hice, interrumpió Vicente con entusiasmo. Esta misma tarde le quitaré la lechecita a la borrega. No, no, escucha, hijo, dijo el condenado moviendo las manos. ¿Te gustaría que alguien te quite tu comida? Vicente frunció el ceño. No, padre. Entonces, no se la quites. Vicente asintió pensativo. Si lo decía el señor cura, habría que hacerle caso. El condenado miró al cofre en las manos del niño. Si hubieras cometido un pecado de verdad, tu castigo hubiera sido llevar este cofre intacto a la iglesia del pueblo. Vicente sonrió ampliamente. Padre, pues yo lo llevo aunque no tenga pecados. El condenado levantó la vista sorprendido. Quiero verla a usted, otra vez, celebrando la misa. El condenado bajó la mirada. No, no, hijo. Yo ya no estaré. Ahora hay otro sacerdote. Vicente parpadeó confundido. Pero, entonces, ¿quién le entregará este cofre a Dios? El condenado lo miró con seriedad. ¿Yo? Sí. Le entregarás este cofre a tu padre y le dirás que tu amigo, el señor cura, le pide de rodillas que lo lleve a la iglesia, que le entregue al sacerdote o a los encargados de la iglesia. ¿Solo eso? Solo eso, hijo mío, solo eso. Pero le digo que, ¿de verdad está usted de rodillas? Sí, dile que le estoy pidiendo de rodillas. Vicente asintió con firmeza. Sí, padre, lo haré. Se puso de pie y miró al cielo. Pero debo volver a casa o se me hará tarde. El condenado sintió un leve escalofrío. El niño ya se iba, y con él su única oportunidad de redención. ¿Y a usted, padre, lo volveré a ver?, preguntó Vicente con su voz infantil y sincera cuando ya se alejaba. Este lugar está lejos de casa, pero quiero volverlo a ver.
es usted muy bueno. El condenado se emocionó. Por un instante todo su tormento pareció desaparecer. Y entonces ocurrió algo imposible. Una lágrima, una sola lágrima resbaló por su rostro seco. El condenado se llevó una mano al rostro, maravillado. ¡Ah! ¡Qué felicidad! Miró al niño y sonrió con ternura. Ve, ve, hijo. Tal vez ya no nos veamos nunca. ¿Por qué, padre? El condenado miró hacia el horizonte. Porque viajaré muy lejos. ¿A dónde, padre? A donde me lleve mi destino. Aunque mi castigo sea eterno, estaré feliz de haberte conocido. Vicente lo miró desde lejos, sonrió y asintió con energía. Luego, con el pequeño cofre en sus manos, empezó el camino de regreso a casa. Aquella tarde hubo un revuelo en casa de Vicente. Su padre, al escuchar la historia del niño, sintió un escalofrío. ¿Qué dices, Vicente? Sí, papá, mi amigo el señor cura dijo que lo lleves a la iglesia y te lo pide de rodillas. El hombre miró el pequeño cofre en las manos de su hijo. Algo dentro de él se inquietó. Sin perder tiempo, tomó a sus 3 perros y se dirigió al lugar. Al llegar, lo encontró vacío. Las ruinas seguían allí, deshabitadas como siempre. Pero en el suelo, cerca de la puerta derruida, la huella fresca de donde había sido desenterrado el cofre aún estaba marcada en la tierra. El hombre tragó saliva. Aquel lugar nunca había estado habitado. No lo recordaba habitado, ni siquiera desde cuando era niño. Regresó a casa, vio el cofre sobre la mesa y lo abrió. Y un escalofrío recorrió su espalda. Dentro había dinero muy antiguo, monedas y billetes sin valor alguno. Pero las joyas no eran comunes, parecían de los santos de la iglesia, bañadas en oro y plata. Al día siguiente bajó al pueblo, llevó el cofre a la iglesia y se lo entregó a los encargados. Cuando los hombres vieron su contenido, se quedaron helados. Uno de ellos lo miró con gravedad. Estas alhajas fueron robados de la iglesia hace más de 100 años. El padre sintió un escalofrío. ¿Más de 100 años? Entonces el ladrón... Hubo un silencio pesado. Amigo, tu hijo no se encontró con ningún cura. Lo que se encontró fue con un condenado. Pero no corrió ningún peligro. Uno de los encargados negó con la cabeza. ¿Cómo puedes estar seguro de que mi hijo no corría peligro? El hombre señaló al perro y acompañó a Vicente. Primero, si el condenado atacaba al niño, entonces su condena hubiera sido perpetua. Ese condenado no tenía una condena perpetua. Tenía una esperanza de pagar sus penas. Vio en tu hijo su oportunidad de redimirse. El perro no lo atacó. Algo vio en él que al final hasta dejó de gruñirlo. Eso es lo que nos contó usted. Algo vio ese perro. Vicente nunca supo nada de aquello. Estaba feliz con que aquel pequeño cofre
había sido devuelto a la iglesia. Siguió corriendo feliz por las pampas, soñando con volver a ver a su amigo el señor cura. Pero el condenado ya había salido de viaje. Un viaje sin retorno, al más allá. Ahora ya descansaba en paz.